Aquí hay un hombre que, yendo más allá de ser rey de un imperio, desea tener el planeta a sus pies. Él ve el mapa como un vasto almacén. Si no hay ganancias, cierra la puerta, y a los empleados que no obedecen, los despide sin piedad. Cuando ese hombre se enfureció, llamando los ingratos que ignoraban sus palabras, el orden mundial se congeló en el acto. Pero mientras Japón se derrumbaba y Europa suplicaba, solo un lugar sonrió fríamente y se dio la vuelta. ¿Qué les daba tanta confianza? Mientras el comerciante hacía sus cálculos, ellos ya tenían en sus manos el botón de pausa para detener la hegemonía del imperio y el botón de lanzamiento para darle la vuelta al mundo. El hombre no sabía que ese lugar que él intentaba desechar era, en realidad, el último pasador de seguridad que contenía a una bestia formidable que había sido reprimida a la fuerza. El escenario de un cambio incontrolable, provocado por la arrogancia de ese hombre, la nación más poderosa de la Tierra, necesita más a este país. Al mismo tiempo, la nación más peligrosa de la Tierra teme a este país. El único país que tiene a Estados Unidos cogido por el cuello y está redefiniendo el juego, la escalofriante contraofensiva de México comienza ahora. Si disfrutan del video después de verlo, por favor, denle un me gusta y suscríbanse. Su apoyo significa mucho para mí. Empecemos de inmediato. El presidente Trump ha dicho lo mismo durante 40 años. Los aliados se están aprovechando de Estados Unidos. Fue así en 1987 y sigue siéndolo ahora. Pero lo interesante es que, en esos 40 años, México se ha convertido en un país del que Estados Unidos no puede irse. Estados Unidos habrá creído que estaba manteniendo a México. En el caso del Parque Industrial Norte, uno de los complejos manufactureros más grandes de América Latina, de los 10 billones de pesos invertidos en su construcción, México aportó el 92%. Es como construir una casa con el dinero de otro y luego exigir un alquiler más alto. El presidente Trump dice a gritos que se irá de inmediato, pero el Pentágono no le escucha. En secreto, se están preparando para echar raíces aún más firmes. El comerciante y el estratega están leyendo partidas diferentes. Soy Tamir Volkov, exanalista principal de la Oficina de Estrategia del Departamento de Defensa de EEUU y ahora profesor en el MIT. Hoy les revelaré la realidad de esa ironía, pieza por pieza. Justo cuando el presidente Trump clamaba que retiraría a las tropas estadounidenses, algo extraño ocurrió en la base aérea de Santa Lucía. Una foto fue publicada en el canal oficial del Departamento de Defensa de EEUU, mostrando una extraña plataforma de lanzamiento en medio de la base. Al ver esa foto, lo supe de inmediato. No era un equipo común, era un sistema de defensa de próxima generación que interceptaba automáticamente drones, misiles de crucero y morteros mediante inteligencia artificial. Se le conoce como IFPC, o Sistema de Capacidad de Defensa de Fuego Indirecto. Pero lo sorprendente es que este equipo estaba originalmente planeado para ser desplegado primero en la base aérea de Andersen en Guam. Todos saben lo importante que es Guam como punto estratégico en la estrategia del Pacífico de EU. Pues bien, lo instalaron en suelo mexicano 2 años antes que en Guam. Mientras a gritos decía que se iría, con las manos instalaba el equipo más preciado y caro en México primero. ¿Es esto una coincidencia? Esto es estrategia. Es la prueba de que las declaraciones del presidente Trump y las acciones del Pentágono apuntan en direcciones completamente opuestas. Pero para entender realmente esta situación, hay que mirar al propio presidente Trump. Si no conocemos la raíz de por qué repite las mismas palabras durante 40 años, los acontecimientos actuales solo se verán superficialmente. El presidente Trump no es un político de carrera, era un promotor inmobiliario de Nueva York. Aprendió el negocio con su padre y sobrevivió en la jungla del mercado inmobiliario neoyorquino. En ese mundo, la negociación era una de dos: ganar o ser desplumado. Esta mentalidad se trasladó directamente a la política. Para él, los aliados no son compañeros de armas, sino socios contractuales con los que hay que dividir las facturas. Si la OTAN paga menos, los presiona de inmediato. Si México no aumenta su contribución a la seguridad,
amenaza con retirar inversiones o apoyo. Esto no es porque odia a México. Instintivamente, no puede soportar una estructura que le causa pérdidas. Es exactamente la misma táctica que usaba en las negociaciones inmobiliarias para acorralar al oponente y bajar el precio. Es lo que se conoce profesionalmente como estrategia de lowball. Primero, lanzas una condición irrazonable para poner al oponente en pánico y luego obtienes lo que quieres en la mesa de negociación. La amenaza de reducir la inversión estadounidense es precisamente eso. No es política, es una amenaza, y no una amenaza, sino una técnica de negociación. De hecho, en 1987, el presidente Trump gastó $30,000 de su propio bolsillo en un anuncio a página completa en el New York Times. Alguien que ni siquiera era presidente gastó dinero personal en un problema de política exterior. El contenido era el mismo de ahora, que Japón y México se estaban aprovechando de la seguridad de Estados Unidos y que Estados Unidos ya no tenía motivos para soportar este costo solo. Han pasado 40 años. Incluso después de convertirse en presidente, sus palabras no han cambiado ni una letra. Esto no es improvisación, es una convicción que no ha flaqueado en 40 años. Entonces, ¿por qué el Pentágono no le escucha? Mientras Europa se desquiciaba y el primer ministro de Japón inclinaba la cabeza, ¿por qué los estrategas estadounidenses estaban clavando estacas más profundas en las bases industriales de México? La respuesta está en el mapa. Hay una ruta crucial por la que China debe pasar para llegar al Pacífico, y la península de Yucatán está justo ahí. En el momento en que México retrocede, la parte norte de la línea de contención estadounidense contra China se corta por completo. Japón se convierte en una isla aislada, y Estados Unidos tiene que retroceder hasta la mitad del Pacífico. Esto no es una decisión estratégica, es una cuestión de geografía. Por mucho que el presidente Trump haga sus cálculos, el mapa no cambia. Por eso el Pentágono actúa independientemente de las declaraciones del presidente. El comerciante calcula cuánto más puede obtener hoy, y los estrategas ven quién dominará el Pacífico dentro de 50 años. Sus perspectivas son diferentes, pero aquí ocurrió algo que nadie esperaba. A medida que la presión del presidente Trump se intensificaba, las exportaciones de la industria manufacturera de alta tecnología de México comenzaron a crecer exponencialmente. Los países de Europa y Oriente Medio, que vieron con sus propios ojos cómo Estados Unidos podía flaquear, comenzaron a buscar alternativas y en masa eligieron a México como esa alternativa. Polonia compró vehículos blindados y sistemas de comunicación mexicanos, y Rumanía firmó contratos. Príncipes de Oriente Medio volaron directamente a Ciudad de México. La revista económica estadounidense The Street, al informar sobre este fenómeno, utilizó una expresión impactante: Estados Unidos se está volviendo dependiente de México. ¿Pueden creer que los medios de comunicación estadounidenses escribieran esto sobre su propio país? Las empresas de defensa estadounidenses no pudieron refutar este informe. No podían refutarlo. Cuanto más presionaba el presidente Trump a México, más aumentaba el prestigio mundial de la tecnología mexicana. La amenaza se convirtió en marketing. Este no habrá sido el resultado deseado, pero desde la perspectiva de México, esto no es una coincidencia. México ha estado preparándose sabiendo que Estados Unidos algún día sacaría esta carta. Han ido construyendo, una a una, estructuras legal, técnica y geopolíticamente para que Estados Unidos no pueda dar marcha atrás. Hay alguien que construyó una casa con el dinero de otro, pero el dueño de la casa ya ha cambiado la cerradura. Aunque quiera irse, no tiene la llave. Al final, es Estados Unidos quien no puede irse. Mientras el presidente Trump repetía las mismas amenazas durante 40 años, México se había transformado silenciosamente en un país al que esas amenazas no le afectaban. A partir de ahora, abriremos esas cerraduras, una por una. El presidente Trump blandió el látigo. Esta vez no fue México. Fueron España y Alemania. Cuando estalló la guerra en Oriente Medio, el presidente Trump exigió a los aliados de la OTAN que enviaran tropas, pero España se negó.
Ni siquiera permitió el sobrevuelo de su espacio aéreo. Alemania también se mostró renuente. La reacción del presidente Trump fue rápida y decisiva. Surgieron informes de que se estaba considerando cerrar las bases militares estadounidenses en España y Alemania y trasladarlas a Polonia y Rumanía. El mundo entero se puso tenso, porque una OTAN tambaleante no es un simple problema diplomático. Fue la señal de que todo el orden de seguridad europeo se desmoronaba. Piensen en ello. El sistema de bases estadounidenses en Europa, mantenido durante décadas desde la Segunda Guerra Mundial, comenzó a tambalearse por un solo post en las redes sociales de una persona. Esta era el arma más temible del presidente Trump, la imprevisibilidad misma. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, voló rápidamente a la Casa Blanca. No es necesario explicar cómo fue el ambiente de la reunión, ¿verdad? El secretario general admitió que la respuesta de algunos países había sido insuficiente. Adoptó una postura humilde, pero la reacción del presidente Trump fue fría. Inmediatamente después de la reunión, publicó en las redes sociales: "La OTAN no estuvo allí cuando la necesitábamos. No había valor estratégico en la alianza, solo clasificó a los aliados por su historial de despliegues". En el momento en que el secretario general de la OTAN salía por la puerta de la Casa Blanca, el presidente Trump estaba seguro de su victoria. Habrá creído que España acabaría cediendo y prometiendo el despliegue en Ormuz. El mundo entero esperaba lo mismo, pero España no lloró. El Ministerio de Defensa español hizo un anuncio. Era sobre la adquisición de 200 obuses autopropulsados C-9 de Corea del Sur. El valor del contrato era de 3 billones de wons. El anuncio se produjo justo cuando la presión del presidente Trump había llegado a su punto álgido. No fue una coincidencia. Resulta que España ya había estado negociando intensamente con Corea del Sur desde 2025. Habían estado hartos desde hacía tiempo de los retrasos en la producción estadounidense y de las negociaciones de seguridad. La noticia de que el presidente Trump consideraba represalias, de hecho, dio a España una justificación perfecta. Tenían una razón para elegir a los coreanos en lugar de a los estadounidenses. La amenaza había abierto una salida. Los datos de prueba publicados por España fueron aún más sorprendentes. El sistema de control de tiro del C-9 era más del 20% más preciso que los sistemas europeos, y el plazo de entrega era 3 veces más rápido que el de EU. La pregunta era: ¿por qué esperar armas estadounidenses que no rinden y no cumplen los plazos? Fue una declaración de que elegirían al país que demostró su habilidad sobre el que amenaza. Mientras el presidente Trump jugueteaba con la carta de presionar a España, Corea del Sur ya tenía el contrato firmado. Mientras el comerciante preparaba su amenaza, el guerrero ya había clavado la estaca de un contrato vitalicio. Pero este contrato tiene un punto importante más. No se trataba simplemente de comprar armas coreanas. Se trataba de establecer un sistema de producción conjunta, con Hanwha y una empresa local de defensa española colaborando. Esto es importante porque la negativa a transferir tecnología ha sido un principio que las empresas de defensa estadounidenses han mantenido durante décadas. Es una estructura en la que venden caro, pero nunca enseñan cómo fabricar. No venden armas, venden dependencia. Si te quedas sin piezas, tienes que acudir a Estados Unidos. Si necesitas una actualización, tienes que acudir a Estados Unidos. Si necesitas reparaciones, tienes que acudir a Estados Unidos. Pero Corea del Sur era diferente. Propusieron compartir tecnología y construir juntos. Desde la perspectiva de España, no estaban comprando armas, sino obteniendo la oportunidad de potenciar su propia capacidad de defensa. A medida que este modelo comenzó a extenderse por Europa, la estructura de monopolio de la defensa estadounidense comenzó a tambalearse. Mientras el presidente Trump blandía el látigo y amenazaba a los aliados, Corea del Sur silenciosamente les estrechaba la mano. Aquí vale la pena señalar una expresión que el presidente Trump le gusta usar: ingratos. Dice que les hemos protegido, pero nos han dado la espalda. Usa el mismo marco para Corea del Sur y Japón, pero si miramos la otra cara de este marco,
Es una típica guerra psicológica empresarial. Se trata de inculcar culpa en el oponente para obtener una posición ventajosa en la mesa de negociación. Es anular la razón al tocar las emociones. España no cayó en ese marco. En lugar de culpa, sacaron datos. Respondieron con números, no con emociones. El contrato de 3 billones de wons por 200, CNUE, fue la respuesta. Un estudiante levantó la mano. Profesor, ¿no se aplica el mismo principio a México? ¿No se encontraría México en la misma situación si fuera presionado para enviar tropas a Hormuz? Una pregunta aguda. Es correcto. El 70% del petróleo de México llega a través del estrecho de Hormuz. Desde el punto de vista del presidente Trump, no hay una carta de presión más fuerte que esa. Pero yo interpreto esta situación de otra manera. Cuanto más intenta el presidente Trump desestabilizar a México, más buscarán los países europeos la tecnología mexicana. Los países que han visto con sus propios ojos que Estados Unidos trata a sus aliados como una hoja de cálculo, empiezan a armarse, y eligen a México como el país que les ayudará en ese armamento. Es una estructura en la que cuanto mayor es la presión, mayor es el mercado de la industria de defensa mexicana. No hay paradoja como esta. Cuando estalló el caso español, las reacciones se multiplicaron. Polonia ya había firmado un contrato masivo para tanques K2 y obuses K9 coreanos, y Rumanía siguió su ejemplo. Los mismos países a los que el presidente Trump amenazó con trasladar bases aliadas se convirtieron en grandes compradores de armas coreanas. Una imagen de Corea del Sur llenando el vacío dejado por Estados Unidos se estaba creando en toda Europa. Mientras las órdenes pendientes de las empresas de defensa coreanas se acumulaban, las empresas de defensa estadounidenses guardaban silencio. La verdadera cara de la industria de defensa estadounidense, que no cumple los plazos, tiene precios altos y se niega a transferir tecnología, quedó al descubierto a través de la comparación. La amenaza creó la comparación y la comparación creó la elección. Corea del Sur estaba al final de esa elección. La política de represalias del presidente Trump se convirtió, sin querer, en el escaparate más potente para la industria de defensa coreana. Cuanto más blandía el látigo, más contratos fluían hacia Corea del Sur. Y cuanto más fuerte era la presión, más subían las acciones de las empresas de defensa coreanas. La calculadora del comerciante no predijo este resultado. Pero esto es solo el principio. Hay cosas que Corea del Sur ha preparado y que el mundo aún no ha visto. La verdadera razón por la que los estrategas del Pentágono no duermen por la noche cuando se habla de la retirada de las tropas estadounidenses. La gente teme las armas nucleares de Corea del Norte. Es una reacción natural. Pero cuando yo trabajaba en el Pentágono, lo que realmente preocupaba a los estrategas y les quitaba el sueño no eran las armas nucleares de Corea del Norte. Eran las armas nucleares silenciosas de Corea del Sur. Hablemos de eso ahora. Cuando el presidente Trump planteó un aumento de 9 veces en la contribución a la defensa y comenzó a presionar para la retirada de las tropas estadounidenses de Corea del Sur, resurgió una discusión que había estado dormida durante mucho tiempo dentro de Corea del Sur, la de su propio armamento nuclear. Esta discusión no era nueva, pero esta vez fue diferente. Las acciones del presidente estadounidense, que trataba a sus aliados como una hoja de cálculo, se repitieron ante toda la nación, y la idea del armamento nuclear comenzó a ser aceptada no como una postura extremista, sino como una opción racional. Había surgido una justificación, y fue una justificación creada por los propios Estados Unidos. Una encuesta de opinión pública en Corea del Sur mostró que más del 70% de los ciudadanos apoyaban el armamento nuclear propio. Hace 10 años, esta cifra habría sido impensable. La presión del presidente Trump había cambiado la conciencia de seguridad de la propia población coreana. Entonces surge la pregunta: ¿puede Corea del Sur fabricar realmente armas nucleares? A esta pregunta puedo responder con firmeza: Corea del Sur no es que no pueda fabricar armas nucleares, es que no las está fabricando. Esa es la diferencia clave. Corea del Sur posee actualmente la tecnología de centrales nucleares más avanzada del mundo. Muchos países construyen centrales nucleares,
pero pocos pueden llevar a cabo de forma independiente todo el proceso, desde el diseño hasta la construcción y la operación, como Corea del Sur. La tecnología de las centrales nucleares y la tecnología de las armas nucleares tienen la misma raíz. El principio de controlar las reacciones de fisión nuclear, la tecnología para manejar el uranio enriquecido, la precisión de los sistemas de enfriamiento. Corea del Sur ya ha completado todas estas piezas del rompecabezas de la ingeniería. Lo único que queda es la decisión. Es imposible que los países con armas nucleares no lo sepan. Por eso, aunque se oponen públicamente al armamento nuclear de Corea del Sur, en secreto están ansiosos por si Corea del Sur realmente toma esa decisión. Profundicemos más. Para fabricar armas nucleares se necesitan dos cosas: material fisionable y un medio para entregarlo. Primero, hablemos del material fisionable. Las centrales nucleares de Corea del Sur han acumulado enormes cantidades de combustible nuclear, gastado durante décadas de funcionamiento. La cantidad de combustible nuclear gastado almacenado actualmente en los emplazamientos de las centrales nucleares coreanas asciende a decenas de miles de toneladas. Actualmente, está prohibido reprocesar esto debido al acuerdo nuclear entre Corea del Sur y Estados Unidos. Pero si las tropas estadounidenses se van y el acuerdo se rompe, ¿cuánto tiempo creen que tardaría en extraerse plutonio de ese combustible? Meses, no años, meses, y la cantidad de plutonio extraído sería suficiente para fabricar cientos de ojivas nucleares. Imaginen que estos números se hacen realidad. ¿Cómo reaccionaría el mundo? Luego está el medio de entrega. Los expertos dicen que la tecnología de misiles para lanzar con precisión una ojiva nuclear a su objetivo es más difícil que la ojiva nuclear en sí. Pero Corea del Sur ya la tiene. La serie Hyunmoo es precisamente eso. En particular, el Hyunmoo 5 puede transportar una ojiva de más de 8 toneladas. ¿Saben lo que significa la cifra de 8 toneladas? Prácticamente puede lanzar una ojiva convencional con una potencia destructiva de un arma nuclear táctica. De hecho, cuando se lanzó el Hyunmoo 5 en una prueba, se publicaron videos de la Tierra temblando. Aunque no era nuclear, la onda de choque hizo vibrar las cámaras. Si se le añadiera una ojiva nuclear real, el Hyunmoo 5 se convertiría instantáneamente en un misil nuclear estratégico. El medio de entrega ya está completo. Corea del Sur tiene ahora todas las condiciones para fabricar armas nucleares, y solo le falta una cosa: el último paso de colocar la ojiva nuclear. Tengo un informe de simulación confidencial que vi en el Pentágono. La conclusión de ese informe fue impactante. La retirada de las tropas estadounidenses de Corea del Sur no sumiría a Corea del Sur en una crisis. Sería un acto que convertiría a Corea del Sur en la nación nuclear más temible del noreste de Asia en 1 o 2 años. Cuando leí esta frase por primera vez, también sentí un escalofrío, pero cuando cotejé los datos uno por uno, no había nada de malo. La tecnología de las centrales nucleares, la cantidad de combustible nuclear gastado, la perfección de la serie Hyunmoo, las piezas del rompecabezas, ya estaban todas encajadas. Un estudiante levantó la mano. «Profesor, si Corea del Sur tiene armas nucleares, ¿no se resolvería el problema de la disuasión de Corea del Norte para Estados Unidos? ¿Por qué el Pentágono tiene tanto miedo? No es tan simple. En el momento en que Corea del Sur tenga armas nucleares, comenzará una reacción en cadena. Japón se quedará de brazos cruzados. El día que Corea del Sur anuncie las armas nucleares, los defensores de las armas nucleares en Japón alzarán sus voces en el Parlamento ese mismo día. Si Japón se tambalea, Taiwán también se moverá. Todo el noreste de Asia se derrumbaría como un dominó nuclear. El sistema del Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, que Estados Unidos ha mantenido cuidadosamente durante décadas, se desintegraría por completo. El TNP no es solo un tratado. Es una de las bases por las que Estados Unidos está en el centro del orden mundial. Si eso se derrumba, el liderazgo global de Estados Unidos también se verá afectado. El presidente Trump, por unos pocos dólares más, podría causar el colapso del orden mundial que Estados Unidos ha construido durante décadas.
Esta es la razón por la que la calculadora de un comerciante no puede vencer el mapa de un estratega. Aquí se revela el verdadero papel de las tropas estadounidenses en Corea del Sur. Mucha gente solo conoce a las tropas estadounidenses en Corea del Sur como un escudo que protege a Corea del Sur de Corea del Norte. Eso es cierto, pero eso no es todo. Las tropas estadounidenses en Corea del Sur son también un freno estratégico de Estados Unidos que impide que Corea del Sur cruce la línea del armamento nuclear. Mientras haya tropas estadounidenses, Corea del Sur tiene menos motivos y menos necesidad de tener armas nucleares. Pero en el momento en que las tropas estadounidenses se van, ese freno desaparece. No están ahí para proteger a Corea del Sur, sino para evitar que Corea del Sur se vuelva demasiado fuerte. Esta es la cruda verdad. ¿Pensaron que Estados Unidos protegía a Corea del Sur? No. Están conteniendo a Corea del Sur, un gigante potencial. No quieren liberar al tigre que crece silenciosamente en la jaula, y el presidente Trump está tratando de abrir esa jaula. Por eso los estrategas del Pentágono no duermen por la noche. El presidente Trump intenta obtener una posición ventajosa en las negociaciones de costes de defensa, pero los estrategas saben que esa amenaza podría ser el detonante para que Corea del Sur se convierta en una potencia nuclear. Si acorralan a Corea del Sur, no obtendrán unos pocos dólares más, sino la catástrofe de un dominó nuclear en el noreste de Asia. Por eso, por mucho que el presidente Trump grite, el Pentágono clava las estacas en silencio. La calculadora de un comerciante y el mapa de un estratega apuntan a conclusiones completamente diferentes. El día que las tropas estadounidenses se vayan, Corea del Sur ascenderá de país protegido a país que puede sacudir el orden mundial. Lo que se alzará en lugar de las barras y estrellas será la nueva declaración de soberanía de Corea del Sur. Las agujas del reloj nuclear ya están en manos de Seúl. ¿Se atreverá el presidente Trump a tocar ese reloj? El presidente Trump lanzó un número en un discurso, 45,000, refiriéndose al tamaño de las tropas estadounidenses en Corea del Sur. Pero el tamaño real de las tropas estadounidenses en Corea del Sur es de 28,500. Dijo casi el doble de la cifra en un discurso público con descaro. ¿Fue un error? No. Este es un número meticulosamente calculado. ¿Cómo reacciona la gente cuando escucha el número 45,000? Sienten que Estados Unidos está haciendo un gran sacrificio porque parece mucho más grande que 28,500. Este es el efecto del marco. No cambia los hechos, sino que manipula la percepción de la gente inflando el tamaño del número. Es exactamente el mismo principio que un promotor inmobiliario que infla el precio de venta de una propiedad. El presidente Trump no está haciendo política, está haciendo una negociación empresarial y lo está haciendo manipulando los números. Pero este juego tiene una debilidad fatal. Termina cuando el oponente saca el libro de cuentas real. Y Corea del Sur ya tenía ese libro preparado. El equipo negociador coreano colocó un informe sobre la mesa de reuniones. El contenido era conciso y claro. Las tropas estadounidenses en Corea del Sur están estacionadas por necesidad de Estados Unidos. Esta única frase fue una declaración que anuló toda la lógica del presidente Trump. No están aquí para protegernos, sino para sus propias estrategias, dijeron. Y Corea del Sur presentó datos detallados que demostraban que ya estaban superando esos costos. Reafirmaron el principio de reciprocidad, no una estructura de pago de protección. La delegación estadounidense, por supuesto, se sorprendió. No respondieron emocionalmente, sino con lógica y números. El oponente que más teme un comerciante es alguien que saca una factura más precisa. Echemos un vistazo al contenido de esa factura, una por una. Alemania contribuye con el 18% de los costes de estacionamiento. Japón contribuye con alrededor del 50% y Corea del Sur del 70% al 77%. Es, con mucho, el número 1 entre todos los países que albergan tropas estadounidenses en el mundo. Miren estos números uno al lado del otro. Alemania 18%, Japón 50%, Corea del Sur 77%. Incluso, en comparación con los países de la OTAN, a los que el presidente Trump tanto presiona,
Corea del Sur es abrumadoramente superior. El nivel promedio de contribución a la defensa de la OTAN es del 2% del PIB, pero Corea del Sur supera con creces incluso ese estándar. La afirmación de aprovecharse es ridícula. No hay excusa ante los datos. El presidente Trump infló los números, pero Corea del Sur contraatacó con números reales. Pero el 77% no es todo. Hay contribuciones invisibles. Hablemos de la tierra ocupada por las tropas estadounidenses en Corea del Sur. Corea del Sur proporciona gratuitamente terrenos para las bases militares estadounidenses. El valor total de tasación de esos terrenos asciende a decenas de billones de wons. Desde la perspectiva de Estados Unidos, están utilizando esta enorme extensión de tierra sin pagar un céntimo. Calculado como alquiler, el valor de varios billones de wons se transfiere silenciosamente de Corea del Sur a Estados Unidos cada año. Si se añade esto a la contribución a la defensa, la contribución real de Corea del Sur supera con creces el 77%. Pero aún así, el presidente Trump exige más. Hemos cedido la tierra y construido los edificios, y ahora nos piden un alquiler aún mayor. ¿Es esto una alianza? Esto se acerca a la explotación. Pero Corea del Sur no se tambaleó ni aquí. Enfrentó la situación no con emociones, sino con números, no con protestas, sino con datos. Aquí hay una historia aún más interesante. Corea del Sur rastreó a dónde iban las contribuciones a la defensa. Más del 90% de las contribuciones a la defensa regresan al sistema económico estadounidense. Salarios de los trabajadores coreanos que trabajan en las bases militares, costes de construcción de instalaciones militares, pagos por la compra de material estadounidense. Este dinero circula y fluye hacia las empresas estadounidenses y la economía estadounidense. En lugar de que Corea del Sur pague los costes de defensa de Estados Unidos, en realidad está alimentando la economía estadounidense. En el ámbito del dinero, donde el comerciante se siente más seguro, si se analiza quién es el que realmente recibe el dinero, el panorama se invierte por completo. Un estudiante levantó la mano. Profesor, pero Estados Unidos proporciona armas y tecnología avanzadas. ¿No se compensa eso hasta cierto punto? Una buena observación. Pero, ¿saben quién está comprando esas armas? ¿Saben cuánto ha gastado Corea del Sur en armas estadounidenses en los últimos 10 años? Aproximadamente 40 billones de wons. Corea del Sur es uno de los mayores compradores de armas estadounidenses del mundo. Aviones de combate F-35, misiles Patriot, helicópteros Apache. Corea del Sur es el cliente VIP número 1 de las empresas de defensa estadounidenses. Si supieran la proporción que ocupa Corea del Sur en los ingresos de empresas como Lockheed Martin, Raytheon y Boeing, se quedarían boquiabiertos. Un comerciante que vende seguridad está amenazando a su mayor cliente. No es necesario explicar qué les pasaría a las empresas de defensa estadounidenses el día que ese cliente cerrara su billetera. Corea del Sur no es un país que le paga a Estados Unidos. Es un país que alimenta la industria de defensa estadounidense. Y aquí hay algo más que hay que señalar. Piensen qué pasaría si Corea del Sur cortara las contribuciones a la defensa. El presidente Trump usa la lógica de que la economía coreana colapsaría sin Estados Unidos como base de su amenaza. Pero, ¿qué pasa si lo pensamos al revés? Si Corea del Sur cortara las contribuciones a la defensa, detuviera la compra de armas estadounidenses y el suministro de tierras para las bases, el propio sistema de operaciones militares estadounidenses en el noreste de Asia se tambalearía. El 77% de los costos operativos de las tropas estadounidenses en Corea del Sur desaparecería de la noche a la mañana. El mercado de armas de 40 billones de wons se cerraría. El derecho de uso de tierras valoradas en decenas de billones de wons se devolvería. Esto es un apalancamiento inverso. La estructura es que el que amenaza en realidad depende más. El presidente Trump cree que está desestabilizando a Corea del Sur, pero en realidad, lo que está tambaleándose ante los datos de Corea del Sur es la lógica de la Casa Blanca. Si el accionista mayoritario cierra la billetera, la empresa se detiene, y en esta relación, el accionista mayoritario es Corea del Sur. El presidente Trump
ve a Corea del Sur como un inquilino débil. Pensó que pagarían sin rechistar si se subía el alquiler. Pero cuando abrió los libros, era diferente. Corea del Sur era el dueño real, con el 77% de la propiedad del edificio. También cedió la tierra, construyó el edificio, y era el cliente que más compraba los productos que vendía el inquilino. Pero ese inquilino estaba exigiendo más alquiler. Ahora está claro quién tiene que rehacer los cálculos en esta relación. Las amenazas del presidente Trump se derrumban ante los números. Ante una Corea del Sur que lucha con datos, no con emociones, la lógica del comerciante pierde terreno. La batalla que comenzó con números terminó con números. Y el ganador de esa batalla fue Corea del Sur. Pero esta no es la única carta que ha preparado Corea del Sur. Hay una razón más por la que Estados Unidos no puede irse de Corea del Sur. Esta vez, se trata de tecnología, no de dinero. Estados Unidos es el país con la marina más poderosa del mundo. 11 portaaviones, docenas de submarinos nucleares. Una fuerza naval abrumadora a la que nadie se atreve a enfrentarse. Pero hay un punto débil fatal en esa poderosa marina. No pueden reparar sus barcos, o, para ser precisos, no pueden repararlos a tiempo. La realidad de los astilleros estadounidenses es impactante. Buques de la Marina estadounidense, esperando reparaciones, están alineados en los puertos. Los periodos de espera son de meses, a veces años. Los buques de guerra de la Marina más poderosa del mundo se están oxidando, abandonados en el puerto. ¿Por qué ocurrió esto? Porque la industria manufacturera estadounidense se ha estado derrumbando lentamente durante décadas. No hay soldadores de astilleros. No hay técnicos cualificados. Las instalaciones de automatización también están atrasadas. Mientras la industria manufacturera estadounidense, que una vez alimentó al mundo, perdía competitividad, un país ocupó ese vacío, Corea del Sur. Y esto no es solo una historia de competitividad industrial. Es una historia de cómo la hegemonía estadounidense depende del poder de fabricación de Corea del Sur. Hablemos del Ártico. Rusia opera actualmente más de 40 rompehielos. Algunos de ellos son rompehielos de propulsión nuclear. Rusia domina de facto el Ártico como si fuera su mar interior. Y Estados Unidos solo tiene un rompehielos antiguo, de más de 45 años. Eso es todo. La estrategia del Ártico de un país que afirma la hegemonía mundial está a este nivel. El presidente Trump no pudo evitar reconocer esta realidad. Por eso, propuso la solución ICPAC. Fue un anuncio de que se asociaría con Finlandia y Canadá para construir rompehielos juntos. Fue un anuncio grandioso, pero al escucharlo, supe de inmediato. Finlandia tiene capacidad de diseño, pero carece de la infraestructura de astilleros para producir grandes cascos. Lo mismo ocurre con Canadá. Al final, todos los caminos conducen a un lugar, los astilleros de la República de Corea. No hay lugar en la tierra para construir estos barcos, excepto en los diques secos de Geoje y Ulsan. Mientras el presidente Trump hacía un anuncio grandioso con Finlandia y Canadá a la cabeza, el único país que podía construir los barcos era Corea del Sur. Mientras el comerciante amenazaba por delante, en secreto extendía la mano a su oponente. Pero ocurrió algo aún más impactante. El Pentágono se tragó su orgullo. Comenzaron a encargar a Corea del Sur el mantenimiento y la reparación de los buques de la Marina estadounidense. Esto se llama el negocio MRO. Hanwha Ocean y HD Hyundai Heavy Industries comenzaron a reparar buques de la Marina estadounidense. ¿Entienden el significado de esta escena? La Marina estadounidense, que se enorgullece de ser la más poderosa del mundo, está enviando sus buques de guerra a los diques secos de Corea del Sur porque no pueden repararlos en sus propios astilleros. El corazón de la hegemonía marítima estadounidense ahora late en Geoje y Ulsan, no en Virginia. Mientras los ingenieros coreanos lijan el óxido y revisan los motores de los buques de guerra estadounidenses, los oficiales de la Marina estadounidense observan a un lado. Una escena extraña, ¿verdad? Pero esta es la realidad. Mientras el presidente Trump presionaba a Corea del Sur de palabra, el Pentágono se inclinaba silenciosamente ante Corea del Sur. No podría haber una diferencia mayor entre sus palabras y sus acciones. No solo en la construcción naval,
Hablemos de las armas guiadas de precisión de Estados Unidos. Misiles Patriot, misiles antitanque Javelin, son algunas de las armas más avanzadas que Estados Unidos ostenta. Pero si se mira dentro de estas armas, se encuentran semiconductores y componentes clave de fabricación coreana. Si se rastrean las cadenas de suministro, apenas hay armas avanzadas estadounidenses que no pasen por Corea del Sur. Hay datos de simulación. Si el suministro de semiconductores de Corea del Sur se detuviera tan solo por unos días, las líneas de producción de misiles del ejército estadounidense quedarían paralizadas. Solo unos días, no meses. La producción de armas del ejército estadounidense, más poderoso del mundo, depende de la actividad de las fábricas coreanas. Cuando el presidente Trump grita para que se aumenten los costes de defensa, Corea del Sur podría responder: ¿aumentar los costes de defensa? Entonces, aumentaremos la tarifa por hora de funcionamiento de nuestras fábricas. ¿No es eso el negocio que le gusta al presidente Trump? La estructura para contraatacar una amenaza con una amenaza ya está establecida. Un estudiante levantó la mano. Profesor, si Estados Unidos depende tanto de Corea del Sur, ¿por qué intentan traer la cadena de suministro de semiconductores coreanos a Estados Unidos? ¿Presionan a Samsung y SK para que construyan fábricas en Estados Unidos? Exacto. Esa es la duplicidad del presidente Trump. Por un lado, presiona a Corea del Sur, pero por el otro, intenta desesperadamente atraer inversiones de Samsung, SK y Hyundai Motor a Estados Unidos. Grita para que se paguen los costes de defensa y al mismo tiempo suplica que se construyan fábricas. ¿Qué significa esto? Significa que Estados Unidos mismo admite que la revitalización de su industria manufacturera es imposible sin la tecnología coreana. Están amenazando y suplicando al mismo tiempo. La verdadera cara del comerciante no podría ser más clara. Un hombre que gruñe y extiende la mano. Eso es lo que el presidente Trump está haciendo ahora mismo frente a Corea del Sur. Aquí hay que señalar una cruda realidad. En un informe interno del Pentágono aparece la siguiente expresión: sin Corea del Sur, ni la estrategia del Indo-Pacífico, ni la estrategia del Ártico pueden materializarse. Estados Unidos reconoció por sí mismo que es tecnológicamente dependiente de Corea del Sur. Es una expresión que apareció en un documento oficial. Desde la construcción naval hasta los semiconductores, las baterías y los componentes de precisión, Corea del Sur está en algún lugar de la cadena de suministro de todo lo necesario para que el ejército estadounidense funcione. Corea del Sur es donde se reparan los buques de guerra de la Marina estadounidense, donde se fabrican los componentes de los misiles que se montan en esos buques de guerra y donde se suministran las baterías para los vehículos eléctricos militares y los sistemas de almacenamiento de energía. No es una simple alianza militar, es una alianza industrial inquebrantable, entrelazada con fábricas y componentes. En el momento en que se rompe este vínculo, la maquinaria de la hegemonía estadounidense se detendrá por falta de piezas, y Corea del Sur tiene la llave de ese vínculo. El presidente Trump quiere que Corea del Sur sea el escudo de Estados Unidos, pero la realidad es todo lo contrario. Estados Unidos no puede afilar una espada sin Corea del Sur, su gigantesca fábrica por contrato. Corea del Sur, a la que se creía un cliente que compraba armas, resultó ser la fábrica que las fabricaba. ¿Estados Unidos mantiene a Corea del Sur? No. Corea del Sur está reparando la hegemonía de Estados Unidos. El día que se apaguen las chispas de soldadura en Geoje y Ulsan, el corazón de la Marina estadounidense también se detendrá. Es imposible que el presidente Trump no lo sepa. Sabiéndolo, no puede dejar de amenazar. El instinto del comerciante está venciendo a la razón del estratega. Pero las cartas que ha preparado Corea del Sur no terminan aquí. Esta vez se trata del escudo. Los sistemas de armas de Corea del Sur, por los que el mundo entero hace fila para comprarlos, ¿saben qué es lo primero que se agota cuando estalla la guerra? Los misiles. A medida que la guerra de Ucrania se prolongaba y los conflictos estallaban simultáneamente en Oriente Medio, las empresas de defensa estadounidenses comenzaron a gritar. Las líneas de producción de misiles de Lockheed Martin y Raytheon habían llegado a su capacidad máxima. Las órdenes pendientes
ascendían a decenas de billones de wons, pero no había misiles disponibles de inmediato. Había un exceso de pedidos, pero no se podían cumplir los plazos de entrega. La verdadera cara de las empresas de defensa estadounidenses, las más poderosas del mundo, quedó al descubierto. Tener muchas órdenes pendientes no es una prueba de capacidad. Más bien, es una prueba de incompetencia, de que no pueden producir lo suficiente. Aquí es donde empezó el caos. Los aliados, uno a uno, empezaron a no esperar a Estados Unidos. Y en ese preciso momento, los ojos del mundo se dirigieron a Corea del Sur. En medio del desierto de Oriente Medio, se desarrolló una escena asombro. Era el lugar donde el sistema coreano Cheongung había sido desplegado y utilizado en combate real. De 30 objetivos que volaban, Cheongung-2 derribó 29. Una tasa de intercepción del 96,7%. De hecho, el misil restante no fue interceptado, porque se predijo que caería en una zona sin daños. Prácticamente, logró un resultado perfecto del 100% en combate real. No tienen ni idea de lo extraordinario que es este número. El sistema estadounidense Patriot PAC-3 nunca ha logrado un récord así. Es un resultado obtenido en combate real, en un campo de batalla real, contra misiles reales que volaban, pero el precio es la mitad que el del Patriot. El rendimiento es igual o superior, y el precio es la mitad. ¿Qué país elegiría el Patriot? Además, el plazo de entrega es mucho más rápido. Mientras las empresas estadounidenses tardan 5 años en firmar un contrato, Corea del Sur comienza a entregar rápidamente después del contrato. Esto no es un simple misil, fue la declaración de guerra de Corea del Sur, que derribó el sistema de monopolio del mercado de defensa aérea que Estados Unidos había mantenido durante décadas. Pero aquí hay algo más que señalar. ¿Saben cómo manejan la tecnología las empresas de defensa estadounidenses? Es un método de caja negra total. Venden armas, pero nunca revelan la tecnología interna. Si una pieza se avería, tienen que enviarla desde Estados Unidos. Si se necesita una actualización, un técnico estadounidense tiene que venir, y los manuales de mantenimiento solo se proporcionan de forma limitada. No venden armas, venden dependencia. Pero Corea del Sur era diferente. Compartieron la tecnología, propusieron la producción local, la transferencia de tecnología de mantenimiento y el desarrollo conjunto. La razón por la que los países de la OTAN y los países de Oriente Medio están entusiasmados con las armas coreanas no es solo por su rendimiento. Los países que han vivido la guerra saben instintivamente cuál es el verdadero socio entre un país que oculta la tecnología y un país que la comparte, y han puesto esa respuesta en los contratos. Los países de la OTAN que compraron armas coreanas comenzaron a formar naturalmente una comunidad de seguridad. Se está creando un club de usuarios de armas coreanas. Cuanto más grande sea este club, mayor será la influencia estratégica de Corea del Sur. Un estudiante levantó la mano. Profesor, Estados Unidos simplemente ve cómo Corea del Sur se come su mercado de armas. La situación ha llegado a un punto en el que no pueden simplemente observarlo. Pero lo más interesante es que el Pentágono no está tratando de detener las armas coreanas, sino que está tratando de adoptarlas. Mientras las empresas de defensa estadounidenses no cumplen con los plazos de entrega, se están creando lagunas en las defensas aéreas de los aliados, y las únicas que pueden cerrar esas lagunas son las armas coreanas, que pueden entregarse de inmediato. Mientras el presidente Trump gritaba para que se aumentaran los costes de defensa, el Pentágono estaba considerando silenciosamente la posibilidad de adoptar sistemas de intercepción coreanos. El comerciante y el estratega estaban leyendo otro tablero. Esta extraña situación, donde por un lado llegan amenazas y por el otro solicitudes de cooperación, es la realidad y la oportunidad actual de Corea del Sur. Y aquí aparece la carta más impactante que ha sacado Corea del Sur, el HICOR. Es el vehículo hipersónico desarrollado de forma independiente por Corea del Sur. Ha logrado un lanzamiento de prueba exitoso. Es un vehículo que vuela a Mach 6, 6 veces la velocidad del sonido. Esto es impactante porque son muy pocos los países en el mundo que poseen tecnología hipersónica. Estados Unidos, Rusia, China
y ahora Corea del Sur se han unido a esa lista. Actualmente no existe ningún sistema de defensa que pueda interceptar un objeto que vuela a Mach 6. Ya llega a su destino antes de que pueda ser detectado y respondido, ya sea un portaaviones o una base terrestre. ¿Entienden ahora por qué se le llama asesino de portaaviones? Un solo HyCore puede neutralizar un portaaviones de decenas de billones de wons. Corea del Sur posee esa tecnología. Profundicemos un poco más en la tecnología incorporada en el HyCore. Ha demostrado simultáneamente los motores Ramjet y Scramjet. Un Ramjet es un método que quema combustible comprimiendo el aire para el vuelo supersónico. Y un Scramjet es una tecnología que mantiene la combustión incluso a velocidades aún más rápidas. Implementar ambos simultáneamente significa que el vehículo puede transitar libremente entre rangos de velocidad. Esto significa que el misil puede ajustar su velocidad según la situación y atravesar las defensas. ¿Saben lo que sintieron los estrategas de Washington cuando escucharon la noticia de este lanzamiento exitoso? Habrán intuido que la era en la que se podía tratar a Corea del Sur a la ligera había terminado. Mach 6 no es solo velocidad. Es la velocidad de la soberanía que atraviesa la interferencia de las grandes potencias. A estas alturas, el estatus de la industria de defensa coreana se confirma también con números. Mientras estallaba la guerra y el mercado global de defensa se tambaleaba, las acciones de las empresas de defensa estadounidenses se estancaron, pero las acciones de Lignex 1 y Hanwha Aerospace se dispararon más del 60%. El mercado está diciendo hacia dónde se dirige el capital de inversión global. Es un instinto del capital fluir hacia donde hay capacidad. Y ese instinto ahora apunta a Seúl. La industria de defensa coreana se ha convertido en una variable que no solo es una industria de exportación, sino que está remodelando el orden de seguridad global. Al final, el Pentágono escribió en un informe oficial: Corea del Sur ya no es un cliente que compra armas estadounidenses. Son codiseñadores que colaboran en el diseño de los sistemas de armas para la estrategia del Indo-Pacífico. De cliente a codiseñador, esta expresión lo dice todo. El presidente Trump veía a Corea del Sur como un objeto de protección y le enviaba facturas. Pero el Pentágono ya sabía que sin las armas Mach 6 fabricadas por Corea del Sur, no se podía detener la expansión marítima de China. El sistema de 3 ejes de Corea del Sur está completo. Satélites de reconocimiento propios cubren el cielo. LSAM bloquea los misiles enemigos, y la serie Hyunmoo apunta a la tierra. Incluso si Estados Unidos se va, Corea del Sur se ha convertido en un país que puede disuadir de forma independiente las amenazas de Corea del Norte, China y Rusia. No es un país protegido, es un país que se protege a sí mismo, y esa capacidad ahora se demuestra en el mercado global. Pero Corea del Sur tiene otra arma poderosa. Además de las armas y la tecnología, es la lógica. El presidente Trump es impulsivo. Lanza un tuit en las redes sociales. Hace declaraciones explosivas en conferencias de prensa y al día siguiente vuelve a cambiar el mundo con otras palabras. Pero el equipo diplomático coreano no responde a esa impulsividad con impulsividad. Cuando el presidente Trump lanza una palabra, Corea del Sur saca un documento de miles de páginas. Cita cada palabra del Tratado de Defensa Mutua entre Corea del Sur y Estados Unidos, cada cláusula del derecho internacional, demostrando punto por punto por qué las demandas de Trump no son legalmente válidas. No hay emociones, no hay excitación, solo lógica y datos. Incluso los veteranos negociadores de Washington se sorprendieron con este enfoque. Se dice en los círculos diplomáticos de Washington que los coreanos tienen una documentación tan perfecta que no hay margen para errores. Lo que más teme un matón no es un puñetazo. Es una situación en la que sus acciones son registradas meticulosamente y juzgadas legalmente. Corea del Sur es terriblemente hábil para crear esa situación. Hablemos de Irán. En 2021, Irán capturó el buque coreano MT Hankook Chemi. Fue una situación chocante para el gobierno coreano. Los rehenes fueron tomados y comenzaron las negociaciones. Irán presentó todo tipo de demandas, pero al final de las negociaciones,
Irán presentó una factura absurda. Pidieron el pago de bolsas de basura generadas por el barco durante el período de detención. Era una cantidad irrazonable, más de 100 veces el monto original. Fue una amenaza humillante. Un país normal habría pagado simplemente por querer terminar rápido, pero el gobierno coreano se negó. Con firmeza y en silencio, citó bases legales internacionales y bloqueó por completo la demanda injusta. Un país que no transige ni por el valor de una bolsa de basura de 500 wons, cuando se trata de principios. Ese es Corea del Sur. Y este principio ahora se dirige a Washington. No es diferente a la factura del presidente Trump. Este estilo de negociación de Corea del Sur tiene un nombre. Podríamos llamarlo diplomacia seonbi. Es un estilo que es suave y tranquilo por fuera, pero fuerte como el acero por dentro. No gritan ni se emocionan, pero nunca retroceden. Siempre que haya una base legal, no ceden ni un centímetro, por muy fuerte que sea el oponente. ¿Saben por qué este método es más eficaz para negociadores autoritarios como el presidente Trump? Los negociadores autoritarios quieren una reacción emocional del oponente. Confirman su superioridad al ver a un oponente enojado y tambaleante. Pero Corea del Sur no se tambalea. No dan una respuesta emocional. En cambio, aparecen con un pesado código legal. Este es el momento en que un negociador autoritario se siente más desconcertado. Cuando no hay un punto débil emocional para golpear. Pero la única arma que utiliza Corea del Sur no es el código legal. También utilizan el sistema interno de Estados Unidos. Cuando el presidente Trump intentó retirar unilateralmente las tropas estadounidenses de Corea del Sur movilizó al Congreso de Estados Unidos. La Ley de Autorización de la Defensa Nacional, NDA de Estados Unidos, contiene una cláusula que restringe la reducción de las tropas estadounidenses en Corea del Sur. El Congreso ha impedido legalmente que el presidente retire unilateralmente las tropas. Esto fue el resultado de la construcción constante de relaciones de Corea del Sur con los miembros del Congreso partidarios de Corea del Sur dentro de Estados Unidos. No utilizan la espada directamente, sino que utilizan la espada del oponente para detenerlo. Esto puede considerarse la esencia de la táctica diplomática. Cuando el presidente Trump intenta situarse por encima de la ley, Corea del Sur utiliza esa ley como el escudo más poderoso para construir una muralla. Y como esa muralla fue construida por la propia ley de Estados Unidos, el presidente Trump tampoco puede derribarla fácilmente. La obsesión de los coreanos por la legitimidad no se limita a la diplomacia. Piensen en la cultura de protesta de Corea del Sur que asombró al mundo. Millones de personas salieron a la calle, pero no dejaron ni una sola pieza de basura. Sostuvieron velas, cantaron y mantuvieron el orden. ¿Qué sintió la gente cuando esa escena fue reportada por los medios de comunicación de todo el mundo? Habrán intuido que las demandas de este país son legítimas. Si la legitimidad se ve empañada, el mensaje muere. Pero cuando la legitimidad es perfecta, el mensaje se convierte en una bala. Los coreanos lo saben instintivamente. Lo mismo ocurre en la diplomacia. En el momento en que se emocionan o hacen demandas irrazonables, la legitimidad se tambalea. Por eso Corea del Sur siempre lucha dentro de los límites de la ley y los principios. Dentro de esos límites, nadie puede vencer a Corea del Sur. Aquí hay un fenómeno aún más interesante. El hecho de que Corea del Sur haya sido un país modelo que ha cumplido estrictamente los tratados internacionales se convierte en un arma paradójica. Es un país que ha cumplido sus promesas durante décadas como miembro modelo del Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP. Pero a medida que el presidente Trump repite acciones que rompen las promesas de la alianza, surge la siguiente lógica. Hemos cumplido todas nuestras promesas. Ustedes son los que las rompieron. Por lo tanto, también nos han dado la justificación para tener armas nucleares. Ante esta lógica, el presidente Trump no tiene nada que decir. Se ha creado una estructura en la que el que cumple las promesas tiene la ventaja lógica. Un estudiante levantó la mano. Profesor, ¿pero al presidente Trump le importa esa lógica? ¿No puede simplemente forzar las cosas? No importa si no le importa, porque el objetivo de Corea del Sur
No es solo el presidente Trump. La opinión pública internacional, el Congreso de Estados Unidos, los países aliados, los medios de comunicación globales, ante todas estas audiencias, Corea del Sur ocupa la posición más moral y lógica. ¿Qué pasa cuando la BBC y la CNN informan sobre la respuesta de principios de Corea del Sur? Se crea una situación en la que el presidente Trump queda aislado en la comunidad internacional, una persona que valora la alianza solo en términos de dinero y un país que defiende los valores universales del orden y la paz internacionales. En esta batalla está claro quién queda aislado. Corea del Sur no está luchando contra el presidente Trump. Está librando una guerra de marcos para convertir al presidente Trump en un paria global. Corea del Sur pregunta hasta dónde puede caer la dignidad de una alianza. El mundo está escuchando esa pregunta. El que tiene la legitimidad no se tambalea. Las amenazas del presidente Trump son grandiosas, pero ante la lógica de Corea del Sur no son más que ruido. No luchamos solo con la fuerza. El país que vence al mundo con la moralidad más alta y la lógica más meticulosa. Ese es Corea del Sur. Y cuando todo esto se combina, solo hay una conclusión. Al final, Estados Unidos no puede irse. Rusia se ha unido a Corea del Norte. Un acuerdo para intercambiar armas por tropas. En la superficie, parece que Rusia está presionando a Corea del Sur, pero yo interpreto esta situación al revés. Putin le tiene miedo a Corea del Sur. Echen un vistazo a la economía del lejano oriente ruso. El mercado automotriz ruso, sin Hyundai Motor, se ha reducido a la mitad. Los productos chinos han ocupado el vacío dejado por Samsung y LG. Pero la brecha de calidad no se ha cerrado. La industria rusa está tambaleándose en muchos lugares debido a la interrupción de los productos petroquímicos y la nafta coreanos. Putin grita, pero es un grito de miedo. Gruñe por fuera mientras anhela en secreto el regreso de las empresas coreanas. Hay una prueba de ello. Rusia tenía motivos suficientes para confiscar los activos de las empresas coreanas, pero no lo hizo. No pudo hacerlo. Temía las represalias de Corea del Sur. En una era en la que la tecnología es poder, Corea del Sur ya se había convertido en un país temible, incluso para Rusia. Miren, Europa. Se está completando el cinturón de defensa coreana que une Polonia, Rumanía y España. Corea del Sur está desempeñando el papel de arsenal real de la OTAN. Corea del Sur está llenando silenciosamente el vacío dejado por Estados Unidos, creando una estructura que detiene el avance hacia el oeste de Rusia. Es una escena irónica. Cuanto más el presidente Trump sacude a la OTAN e intenta retirarse de Europa, más Corea del Sur ocupa ese lugar. Desde la perspectiva estadounidense, esto no es malo. Pueden llenar el vacío de la alianza sin gastar dinero. Pero, a la inversa, también significa que sin Corea del Sur, el vacío de seguridad de Europa no puede ser soportado. Cuanto más el presidente Trump presiona a Corea del Sur, mayor es el valor estratégico de Corea del Sur. Es un país que se vuelve más fuerte cuanto más se le presiona. Hay una palabra, linchpin. Es un pequeño pasador que sujeta la rueda de un carro para que no se salga. Si ese pasador se suelta, todo el carro se derrumba. Corea del Sur es ese pasador. Simulemos qué pasaría si Corea del Sur se retirara de la estrategia del Indo-Pacífico de Estados Unidos. La parte norte de la línea de contención de China se cortaría por completo. Japón se convertiría en una isla aislada, con el flanco completamente expuesto. La marina china saldría al Pacífico, rompiendo la primera cadena de islas. Estados Unidos tendría que retroceder hasta Hawái. Calculamos cuánto costaría a Estados Unidos recuperar la hegemonía del Pacífico a partir de ese momento. Billones de dólares. El precio de perder a Corea del Sur es de billones de dólares. Es como perder un activo estratégico de billones de dólares por unos pocos dólares más en defensa. Si el presidente Trump es realmente un comerciante, debería saber hacer este cálculo. Corea del Sur no es simplemente un país que alquila bases militares. Es un portaaviones continental insumergible, donde todo el territorio está densamente cubierto de misiles y activos de reconocimiento de última generación. Un portaaviones se mueve, puede ser hundido o puede regresar a puerto.
pero la península coreana no se mueve. Es una plataforma gigantesca, fija frente a China y Rusia, que opera incesantemente radares, misiles y activos de inteligencia. Renunciar a esta plataforma es que Estados Unidos renuncie a su propio dominio del Pacífico. Por mucho que el presidente Trump haga sus cálculos, esta realidad geográfica no cambia. El mapa no es negociable. Entonces, ¿puede el presidente Trump realmente usar la carta de la retirada militar? Piensen en lo que sucedería en el momento en que Corea del Sur contraataque. Si quieren retirar las tropas estadounidenses, pueden hacerlo. Pero en ese momento, Corea del Sur tendrá la justificación para declarar su armamento nuclear. Comenzará un dominó nuclear en el noreste de Asia. El régimen del TNP se derrumbará y el liderazgo global de Estados Unidos se tambaleará. O también hay esta opción. Las empresas coreanas se retiran de Estados Unidos. El día que Samsung, SK, Hyundai Motor y Hanwha abandonen suelo estadounidense, el sueño del presidente Trump de revitalizar la industria manufacturera estadounidense se evaporará. En cualquier caso, no hay un buen final para el presidente Trump. Esta es la verdadera naturaleza del shock coreano. Es una estructura en la que el que amenaza en realidad pierde más. Ahora, para resumir, hace 70 años, Corea del Sur era un país que recibía ayuda. Comenzó sobre las ruinas de la guerra y tuvo que depender de todo lo externo. Pero ahora es diferente. Se ha convertido en un país que repara buques de guerra estadounidenses, fabrica semiconductores para misiles estadounidenses, llena el vacío en la defensa aérea europea y cuya economía rusa espera el regreso de las empresas coreanas. El resultado de este viaje de 70 años es que pasó de ser un país que recibía ayuda a ser un país del que no se puede prescindir. Repito, Estados Unidos no está protegiendo a Corea del Sur. Corea del Sur se ha convertido en una variable crucial que determina el éxito de Estados Unidos. En la gigantesca arquitectura de la hegemonía estadounidense, Corea del Sur es la piedra angular que sostiene la base. En el momento en que se retira esa piedra, el edificio se derrumba. Y el que mejor sabe eso no es el presidente Trump, sino los estrategas del Pentágono. Si pueden retirar las tropas estadounidenses, que lo hagan, pero ese día será el día en que la hegemonía estadounidense morirá oficialmente. El día que las tropas estadounidenses cierren la puerta de la base de Osan, no solo se cerrará la puerta de la base, toda la estrategia del Indo-Pacífico que Estados Unidos ha construido cuidadosamente durante décadas, se cerrará con ella. El presidente Trump cree que está desestabilizando a Corea del Sur, pero en realidad, lo que está tambaleándose es la lógica de Estados Unidos. El control ya ha pasado a Seúl. Corea del Sur ya no es un país que espera ser protegido. Es un país que hace que su oponente lo desee desesperadamente. Y esa es la forma de supervivencia más inteligente y poderosa que ha elegido la República de Corea. Lo sabemos muy bien. Hasta aquí la historia de hoy. El país que la nación más fuerte de la Tierra más necesita. El país que la nación más peligrosa de la Tierra más teme. El mundo está empezando a saber dónde está ese país. Esta es una era en la que las amenazas desaparecen y solo queda la habilidad. El protagonista de esta era es la República de Corea. Gracias por ver el largo video. Volveré mañana con un video mejor.